El día en que aprendí a dejar ir a alguien que nunca me eligió. No fue el día en que se fue, fue el día en que entendí que nunca se había quedado. Ahí empezó todo. No con una despedida, sino con una verdad incómoda. Ella lo perdió todo intentando no perderlo a él. Dejar ir a alguien que nunca te eligió no suena trágico, hasta que te das cuenta de cuánto de ti se fue en esa espera. El error grave fue creer que el amor se gana. El miedo fue aceptar que amar sola duele más que soltar. ¿Y si esta vez sí cambia? ¿Y si solo necesita tiempo? Eso fue lo injusto. Esperar, esperar y esperar, mientras no era prioridad. En los primeros segundos, algo se rompe, la idea de que el amor insiste. Porque cuando la persona no te escoge, no siempre lo dice, lo demuestra con ausencias. Y ahí llega la virada brutal, no estabas luchando por amor, estabas luchando contra la realidad. Este no es un video sobre olvidar rápido. Es sobre aprender a soltar, sobre desapego emocional, sobre el luto de lo que nunca existió. Sobre ese momento en que te miras al espejo y entiendes que insistir en quien no te ama te está costando la paz. Y si alguna vez te preguntaste por qué duele dejar ir a alguien que nunca fue tuyo, quédate, porque la respuesta cambia todo. Al principio, todo parecía demasiado ligero como para desconfiar. Él aparecía con mensajes bonitos, palabras correctas y una presencia intermitente que confundía más de lo que aclaraba. Ahí empezó el error grave, confundir atención con elección real. Tal vez es su forma de querer, pensaba ella. Sin darse cuenta, ya estaba atrapada en un amor unilateral, donde amar sola duele, pero el miedo a perder era aún mayor. La mente hace trucos peligrosos cuando hay apego emocional. Las migajas se convierten en banquete y aceptar migajas emocionales empieza a sentirse como madurez. Ella callaba lo que necesitaba, se decía que pedir menos era amar más. Cuando sientes que no eres prioridad, cualquier gesto parece un regalo. Así, poco a poco, se fue perdiendo intentando ser elegida. Había días buenos, claro que sí, y eran justamente esos los más peligrosos. Una llamada inesperada, una frase precisa, un te pienso lanzado sin compromiso. Lo suficiente para seguir esperando a quien no la elegía. Pero algo empezó a incomodar por dentro, como una alarma silenciosa. Ese inicio prometedor escondía un precio, y la esperanza estaba a punto de convertirse en prisión. La esperanza no llegó como algo bonito, llegó como una jaula bien decorada. Ella no lo notó al principio, porque nadie nos enseña a desconfiar de lo que parece fe. Esperar a alguien que no te elige se siente noble, casi valiente. Pero ahí estaba el conflicto, cuando la persona no te escoge, la espera no es amor, es desgaste. Y aún así, ella seguía ahí, convencida de que aguantar era parte del proceso. Esperar se volvió rutina, y la rutina, costumbre. Era como quedarse en una estación donde el tren nunca llega, pero seguir comprando boletos por si acaso. Cada mensaje sin respuesta se justificaba, cada ausencia tenía excusa. Esperar a quien no te elige parecía más fácil que aceptar la verdad. Porque aceptar la verdad implicaba soltar, y aprender a soltar daba más miedo que seguir esperando. La esperanza prolonga la historia, pero también alarga la herida. Ella no estaba enamorada de lo que vivía, sino de lo que imaginaba que podía pasar. Ese fue el punto ciego, confundir posibilidad con realidad. El amor no correspondido no se rompe de golpe, se desgasta lentamente. Y mientras ella esperaba una señal, algo dentro empezaba a cansarse, como si su cuerpo supiera antes que su corazón. El cambio no fue brusco, fue silencioso. Ella empezó a hablar más bajo de lo que sentía, a medir cada palabra, a suavizar sus propias necesidades. No quería ser demasiado, no quería incomodar. Disminuirse por amor parecía un precio razonable si eso la mantenía cerca. No pido más amor, se decía, solo un poco de atención. Sin notarlo, ya estaba negociando consigo misma. Aceptar menos se volvió una habilidad. Justificaba ausencias, explicaba silencios, traducía frialdad como cansancio. Aceptar migajas emocionales ya no dolía tanto, porque se había vuelto normal. Cuando amas más, aprendes a renunciar primero. Y así, sin drama,
sin gritos, ella fue cediendo espacio, voz y límites, convencida de que amar era adaptarse. Pero algo empezó a romperse por dentro. No era enojo, era desgaste. El cuerpo se cansa antes que el corazón, y el corazón se cansa antes que la esperanza. Quedarse donde no eres prioridad deja marcas invisibles. Ella aún no lo sabía, pero ese hábito de hacerse pequeña estaba preparando el terreno para una revelación incómoda, una que ya no podría seguir ignorando. Las señales no aparecieron de repente, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue su capacidad de verlas sin excusas. No había planes claros, no había constancia, solo presencias convenientes. Él aparecía cuando quería, desaparecía cuando podía. Y aún así, ella insistía en leer entre líneas algo que nunca fue escrito. Cuando la persona no hace el esfuerzo, el mensaje ya está dado. Ella empezó a notar que todo dependía de ella, iniciar conversaciones, sostener el vínculo, justificar el vacío. No ser prioridad no se siente como un golpe, se siente como una espera eterna. El problema nunca fue la falta de señales, fue el exceso de esperanza. Porque el corazón, cuando está atrapado en el apego emocional, aprende a ignorar lo que duele. Las señales no llegan después, se ignoran antes. Y esa verdad pesa. Ella entendió, por primera vez, que no era confusión, era claridad evitada. Insistir en quien no te ama no cambia la historia, solo alarga el daño. Y justo cuando esa idea empezó a asentarse, apareció una culpa incómoda, una voz interna que le susurraba que tal vez todo era su responsabilidad. La culpa apareció sin aviso, como si siempre hubiera estado esperando su turno. Ella empezó a preguntarse qué había hecho mal, en qué momento falló, qué parte de sí debía cambiar. Insistir en quien no te ama suele venir acompañado de esa trampa, creer que, si te esfuerzas más, si das más, entonces te elegirán. Pero el amor no funciona como una prueba que se aprueba con sacrificio constante. Durante mucho tiempo creyó que el problema era ella. Que tal vez hablaba demasiado, sentía demasiado, esperaba demasiado. Así nace la dependencia emocional, cuando conviertes el rechazo ajeno en un juicio personal. Sin darse cuenta, estaba intentando ganarse un lugar que nunca estuvo disponible. Y eso cansa. Porque el amor no correspondido no exige solo paciencia, exige que te culpes por algo que nunca controlaste. La verdad incómoda empezó a asomarse despacio. El amor real no pide que te adaptes hasta desaparecer. No te obliga a demostrar tu valor una y otra vez. Desapego no es desistir, es dejar de cargar culpas que no te pertenecen. Y justo cuando esa idea empezó a hacer ruido en su cabeza, ocurrió algo pequeño, tan pequeño que lo cambió todo. No fue una escena dramática ni una gran discusión. Fue algo pequeño. Un silencio a destiempo, una respuesta que no llegó, una ausencia que ya no tuvo excusa. Ahí ocurrió la vidada. Ella entendió, de golpe, que estaba sola incluso cuando no lo estaba. No dolió porque terminó, dolió porque nunca empezó de verdad. Y esa verdad cayó como un peso imposible de esquivar. En ese momento, todo encajó. Cada espera, cada justificación, cada vez que se quedó donde no era prioridad. No hubo enojo inmediato, hubo claridad. Y la claridad duele más que la duda. Porque cuando ya no puedes mentirte, tampoco puedes seguir esperando. Cuando la persona no te elige, no hace falta que lo diga, lo demuestra con lo que no hace. Ese día no hubo decisión todavía, pero algo se rompió para siempre. La ilusión perdió fuerza. El cuerpo entendió antes que el corazón. Amar a alguien que no retribuye deja de ser romántico cuando te das cuenta del costo. Y aunque ella aún no lo sabía, ese instante silencioso estaba empujándola hacia una pregunta inevitable: soltar o seguir perdiéndose. Soltar sonaba a derrota, y por eso costaba tanto. Ella creció creyendo que dejar ir era rendirse, fallarse, perder. Pero la realidad empezó a mostrarse distinta. Soltar a alguien que nunca te eligió no es abandonar el amor, es abandonar el autoengaño. Porque aferrarse a quien no te escoge es como intentar sostener agua con los puños cerrados, cuanto más aprietas, más se escurre. Durante mucho tiempo confundió resistencia con amor.
Pensó que aguantar era prueba de sentimiento, que insistir era sinónimo de compromiso. Pero parar de hacerse daño emocionalmente no es un acto egoísta, es un acto de conciencia. Desapego emocional no significa indiferencia, significa elegir la paz cuando el vínculo solo ofrece desgaste. La idea empezó a calar despacio. Tal vez soltar no era perderlo a él, sino recuperarse a ella. Tal vez aprender a soltar era la única forma de dejar de sangrar en silencio. Y justo cuando esa posibilidad apareció, llegó una tristeza distinta, una que no tenía que ver con él, sino con todo lo que nunca fue. El duelo no fue por él, fue por la historia que nunca ocurrió. Por las conversaciones imaginadas, los planes que solo vivieron en su cabeza, las versiones futuras que jamás llegaron a existir. Ese es el luto de lo que nunca existió, el más silencioso y el menos comprendido. Porque nadie ve lo que perdiste, pero tú lo sientes todo. Y duele igual, o incluso más. Ella descubrió que no estaba soltando a una persona, sino a una expectativa. A la idea de que, algún día, él cambiaría, elegiría, se quedaría. Amar a alguien que no retribuye deja cicatrices invisibles porque te obliga a despedirte de algo que nunca fue real. Y aún así, el corazón reclama como si hubiera habido una pérdida concreta, tangible. Ese duelo no pide aplausos ni explicaciones, pide tiempo. Pide permiso para sentir sin justificar. Dejar ir a alguien también implica aceptar que duele soltar sueños. Y cuando por fin dejó de pelear contra esa tristeza, apareció un silencio nuevo, uno que ya no gritaba, pero que todavía no traía alivio. El silencio llegó después, cuando ya no había nada que esperar. No fue paz inmediata, fue vacío. Un espacio raro donde antes había ansiedad, mensajes sin respuesta y excusas recicladas. Dejar ir a alguien no trae alivio automático, trae verdad. Y la verdad, al principio, pesa. Porque cuando se va el ruido, aparece todo lo que evitaste sentir. La nostalgia intentó negociar. Le recordaba solo los momentos buenos, borraba los silencios incómodos, exageraba las pocas migajas. Así funciona la mente cuando extraña, edita la historia. Parar de hacerse daño emocionalmente requiere resistir esa tentación de volver. Porque volver no siempre es amor, a veces es solo miedo a estar sola. Ella entendió que el silencio también enseña. Enseña que tanto ruido hacías para sostener algo que nunca se sostuvo solo. Amor propio después del fin no nace de discursos bonitos, nace de quedarse firme en la decisión cuando duele. Y aunque aún no se sentía completa, algo empezó a reconstruirse en lo profundo, algo que ya no dependía de nadie más. El reencuentro no fue épico ni inmediato. Fue silencioso, casi imperceptible. Empezó el día en que dejó de revisar el teléfono esperando algo que ya no iba a llegar. Ahí apareció una pregunta incómoda: ¿quién era ella sin esa espera constante? Cuando dejó de esperar ser elegida, empezó a elegirse. Y esa elección, aunque frágil al inicio, fue profundamente transformadora. Poco a poco, volvió a escucharse. A notar que le dolía, que necesitaba, que ya no estaba dispuesta a negociar. Autoestima y límites no llegaron como frases motivacionales, llegaron como decisiones pequeñas, decir no, irse antes, no explicar de más. Amor propio después del fin no es quererse todo el tiempo, es respetarse incluso cuando duele. Ella entendió que aprender a soltar no la había vaciado, la había devuelto a sí misma. Ya no se trataba de llenar huecos con alguien más, sino de habitar su propio espacio con honestidad. Y aunque el camino recién empezaba, algo estaba claro: esta vez, no iba a volver a olvidarse por nadie, aunque todavía quedaba una última verdad por integrar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo de esta historia te tocó, porque todos, en algún momento, hemos tenido que dejar ir a alguien que nunca nos eligió. La pregunta no es si dolió, porque amar solo duele, y duele mucho. La verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a pagar ese precio? Tal vez hoy sigas luchando con el apego emocional, con la tentación de volver, con la idea de que esta vez será diferente. Pero míralo con honestidad: ¿te eligieron, o solo te toleraron? ¿Estás amando, o estás parando de vivir para no perder a alguien?
Porque desapego no es desistir, es parar de hacerse daño emocionalmente cuando ya entendiste la lección. Ahora te toca a ti. ¿Qué pasaría si hoy eliges no insistir en quien no te ama? ¿Qué cambiaría si empiezas a ponerte como prioridad, aunque duela? Escríbelo, piénsalo, siéntelo. Y si este video te ayudó a ver con más claridad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos hablando de amor, pero también de límites, conciencia y libertad emocional. Lo mejor empieza cuando decides no volver a perderte por nadie. Si esta historia te habló directo al pecho, no te vayas en silencio. Déjame en los comentarios una sola frase: hoy me elijo. No para mí, para ti. Para marcar un antes y un después. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no romantizamos el dolor ni normalizamos migajas. Aquí hablamos de dejar ir a quien nunca te eligió, de aprender a soltar, de desapego emocional y de cómo reconstruirte después de un amor no correspondido. Y quédate cerca, porque en el próximo video vamos a responder algo que muchos sienten pero pocos se atreven a decir en voz alta: cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Por qué insistimos en quien no nos ama? Incluso cuando sabemos que nos está rompiendo.